La Constitución de los Estados Unidos de América, en su enmienda 5ª, 6ª y 14, emanan el principio de inocencia, que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Apelo a la propia ley de Estados Unidos porque si a Donald Trump no le importa ninguna otra, por lo menos la que lo hizo presidente, yo creo que sí. Nadie es culpable si no se prueba su culpabilidad. Pues tampoco le importó y con unas imágenes de heridos y muertos, Trump juzgó y sentenció que el gobierno de Siria era el culpable y atacó con 59 misiles. Pero insisto, Donald Trump jamás le ofreció al mundo pruebas de que el ataque químico a la población lo había hecho el presidente sirio. Para entender este problema, vayamos al ataque químico primero y luego hablemos del ataque de los misiles de Donald Trump. Comenzamos. Otopsiye, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcileri ve adli uzmanları katıldılar. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi. C'est deux médecins, un chirurgien et un médecin urgentiste, qui sont allés, après avoir téléphoné à l'hôpital de Bab el Awad. Ils ont vu 8 patients hospitalisés dans le service des urgences qui avaient des signes très évocateurs, sinon caractéristiques, d'une attaque, enfin d'une intoxication avec des gaz neurotoxiques. Et ils avaient des spasmes musculaires, ils avaient une perte, des troubles de la conscience importants, des défécations involontaires et également des pupilles rétractées. Ces signes-là sont caractéristiques des agents neurotoxiques tels que le gaz sarin. كنا نايمين في البيت، ضرب بين الساعة 6 الصبح 7 ضرب طلعت لسه في عالم ولا كتباع والمنبر الكيماوي وقت أسافنا عالم الساعة على كيف عرفت كيميائي؟ شو يعني صار لنا حالة نفسية أو حالة نفسية بداية تنفي حكومة بلادي بشكل مطلق المزاعم والاتهامات الكاذبة حول استخدام الجيش العربي السوري لمواد كيميائية سامة ضد المدنيين السوريين في منطقة خان شيخون الذين تحتجزهم الجماعات الإرهابية المسلحة كدروع بشرية هناك. كما تؤكد سوريا أن الجيش العربي السوري ليس لديه أي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية ولم يستخدمها سابقا ولن يستخدمها لاحقا. Вчера в период с 11:30
до 12:30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. San Casemí, muchísimas gracias. Usted lo conoce, el detective Casemí, el investigador de esta noche. Muchísimas gracias a él por este reportaje sobre Mirzapur, la coordinadora internacional. Está con nosotros el profe Gudarsi, el profesor Rasul Gudarsi, que es el periodista en jefe de Detrás de la Razón. Vamos con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en el video wall. Layo Sazdi, analista político en Puerto Rico, usted lo conoce, y también a Rubén Herrero de Castro, profesor universitario allá en España. Gracias a los dos. Comienzo contigo, Rubén. Si la Constitución de Estados Unidos es muy firme y contiene implícitamente la presunción de inocencia, que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, ¿por qué Donald Trump atacó sin ofrecer ni tener prueba alguna? Por favor, Rubén. Porque la sociedad internacional no rige en ordenamientos domésticos. La sociedad internacional es un entorno anárquico donde no hay una autoridad supranacional y entonces se rige por una cuestión de hegemonía. En estos momentos la hegemonía global la ostentan los Estados Unidos y han considerado que Al-Assad ya ha traspasado demasiadas líneas rojas y recibe un warning, recibe un first strike advirtiéndole que de continuar por esta senda puede terminársele la suerte geopolítica de la que viene disfrutando desde que todo este conflicto arrancó hace ya muchos años. Al-Assad sigue en el poder por el azar geopolítico que hace que la alternativa a sustituirle sea peor. Pero Occidente, que tiene que aguantar esta situación, lo que le acaba de decir Al-Assad es: hasta aquí hemos llegado, puedes ser removido. La suerte geopolítica que te sostiene en el poder se te puede acabar. Lo que tiene que hacer Al-Assad es terminar ya de una vez ese conflicto que tiene abierto, posteriormente elecciones libres y a partir de ahí ver qué deparan esas elecciones libres. Pero la situación ya es tremendamente compleja y desde luego Al-Assad la complica cada vez más con sus actos y sus decisiones. O sea, Rubén, que en tu análisis lo que hizo Donald Trump pues no estuvo tan mal o mal. No, es acertado lo que ha hecho Donald Trump. Bien. En esta situación ya solo cabe advertir muy seriamente al presidente Al-Assad de que la situación no puede seguir escalando, la utilización de armas químicas. Parece difícil creer que la oposición al Assad tiene armas químicas. No se trata en ningún caso de defender la oposición que tiene al Assad, evidentemente permeabilizada de lo peor que existe en la sociedad internacional. Está claro que la oposición es muy heterogénea, está compuesta de muchos grupos, pero parece ser que en esa oposición se han hecho fuertes los peores, los más integristas. Bien. Pero evidentemente el presidente Al-Assad tampoco es ningún santo. El presidente Al-Assad está cometiendo gravísimos crímenes en este conflicto. Sí. Y lo que hace el presidente Trump es advertir. Bien, ya me lo dijiste, Rubén. Al-Assad, de que déjame ir con Layos. No puede seguir escalando. Bueno, déjame ir con Layos. Layos, adelante. Con lo que dijo el distinguido invitado, que la geopolítica sirve para, por ejemplo, determinar las intenciones de países, pero es un error tratar de justificar la política exterior de países política internacional en base a postulados geopolíticos, porque eso es lo que hizo Adolfo Hitler y el Tercer Reich y el Imperio del Japón, o la Unión Soviética bajo Joseph Stalin. Así que es un grave error justificar por motivos hegemónicos lo que hace Estados Unidos cuando existe el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, de la cual fue cofundador Estados Unidos, en la cual hay un respeto a la soberanía de los estados y hay también una consideración de la supremacía del Consejo de Seguridad de la ONU y del poder de veto de los 5 miembros permanentes. Y Washington se saltó la discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU porque sabía que su propuesta de intervención militar, que no tiene pruebas de que ha habido primeramente un ataque químico, pero si lo ha habido, ¿quién es el que lo ha hecho? Así que se precipitó unilateralmente a actuar sin que haya una investigación
y no actuó bien. Los satélites de Estados Unidos en Europa consideran que fue mesurada la acción de Estados Unidos, pero es un acto de agresión, sobre todo cuando hay evidencia en la inteligencia de fuentes abiertas que apunta a que el antiguo grupo Frente al-Nusra de Al-Qaeda, que es el Frente Fatah al-Sham y su coalición Tahrir al-Sham, que domina el pueblo este de Han Sheikhoun, que tenían armas químicas, tenían fábrica de armas químicas Sarin ya en el 2013. Eso debió de haber indicado que había que dar una pausa, pero se precipitó a Estados Unidos porque no quería que hubiese una investigación y se supiera qué es lo que realmente pasó. Porque Estados Unidos apoya ese grupo, como apoya Estado Islámico, Daesh, a otros grupos de los terroristas islamistas suníes, que son la mayoría, incluyendo el Ejército Libre de Siria. A estas alturas ya son radicales suníes. Y pues el interés de Estados Unidos es tumbar al gobierno sirio. Y con este ataque ha apoyado a Daesh y a el Frente al-Nusra de Al-Qaeda, que precisamente atacaron la base, coincidentemente la base atacada de Ash-Shairat, cuando se llevaba a cabo el ataque de los misiles cruceros la noche esta pasada del 7 de abril. Bien, a ver, Rubén, hay muchas cosas que me gustaría que contestaras. Layo Sasdi me está diciendo que la postura de ataque de Donald Trump viola absolutamente el derecho internacional, la Carta Universal de los Derechos Humanos, cualquier legislación internacional, y que además, por si fuera poco, esta actitud y esta conducta política exterior es igual o comparable con la nazi de Hitler, la cual tú estás defendiendo. Rubén, por favor. No, yo no estoy defendiendo esa cuestión, vamos a ver. Yo defiendo el derecho de los Estados Unidos ante la ausencia de una autoridad supranacional. Mientras la ONU está dormida, mientras la ONU no hace absolutamente nada porque está paralizada en el entorno internacional actual, alguien tiene que hacer algo. Estados Unidos conduce una guerra contra el terror, contra Estado Islámico, contra todos los grupos terroristas, con Al-Qaeda y contra todos los grupos terroristas. Y lo que acaba de hacer, evidentemente ahora mismo la administración Trump, que es un error gravísimo compararla con el Tercer Reich o con la Segunda Guerra Mundial, regímenes monstruosos con los que nada tiene que ver Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es advertir al presidente al-Assad que debe cambiar sus decisiones en este conflicto. El presidente al-Assad se sostiene en el poder por un azar geopolítico, y lo repito, donde la alternativa es peor que el propio presidente. Evidentemente que al-Nusra es peor que al-Assad, evidentemente que el Estado Islámico es peor que al-Assad, pero lo que no se puede hacer es el tipo de decisiones que desde hace un tiempo largo, demasiado, el presidente al-Assad está tomando en este conflicto. El presidente al-Assad tendría que ser mucho más inteligente en sus decisiones. Y lo que hace Estados Unidos es decirle, hasta aquí hemos llegado. A ver, Rubén, primero Layos y después te pregunto. Bueno, no quiero contestar a lo que el distinguido invitado acaba de decir. Bueno, eso de que no hay una autoridad supranacional se equivoca, porque el Consejo de Seguridad de la ONU es esa autoridad supranacional que se estableció por Estados Unidos, por el Reino Unido, la Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y la República de China, para servir precisamente de garante de la seguridad internacional, que no haya ningún país de la comunidad internacional que actúe unilateralmente en violación del derecho internacional y de la paz internacional, como sucedió y lo que hizo es que sucedió con la Sociedad de Naciones. Y a eso vengo. Estados Unidos, al actuar unilateralmente y considerar que no hay ninguna autoridad supranacional, actuó igualmente que el imperio del Japón cuando invadió Manchuria, y después a la República de China antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Italia de Mussolini invadió Abisinia, cuando la Alemania de Hitler atacó e invadió Polonia. Actuó unilateralmente, y que no, bueno, está bien, ningún país es igual, pero Hitler sí cometió genocidio contra 6 millones de judíos. Estados Unidos ha cometido genocidio contra 66 millones de sus niños abortados. Así que es cuestión de proporciones y de números, me imagino. Bien, a ver, Rubén, yo te pregunto, si yo te presento fotografías de niños muertos y de personas muertas por ataque químico, ¿eso te prueba quién atacó? Por favor, contéstame, Rubén.
No prueba quién atacó, pero sí que parece ser que algunas organizaciones internacionales vienen denunciando que el gobierno de al-Assad utiliza este armamento en el conflicto. Y en este conflicto pues también se está viendo afectada población civil, evidentemente rehén de ambos bandos. Y sí que parece ser que el presidente al-Assad desde luego no se comporta con una observancia de los derechos humanos manifiesta. Pero hay diversos informes de distintos organismos donde se señala que viola los derechos humanos. Entonces, esta situación tiene que corregirse. Ya se libra una guerra contra el terror a través de la iniciativa Drone. Rubén, estás utilizando la palabra... El presidente al-Assad lo que hay que hacer... Estás utilizando la palabra, Rubén, parece ser. Y el parece ser no es contundente. Con un parece ser tú no puedes juzgar, atacar a alguien, ejecutar a alguien, sentenciar a alguien. Bueno, parece ser. Pero el parece ser la situación es que hay informes que señalan que al-Assad viola de forma clara los derechos humanos. Y en este sentido, ¿por qué el presidente Trump va a hacer esta acción unilateral si no tuviese la constancia de esos hechos que han saltado a la prensa y se han difundido? Y el presidente al-Assad viola los derechos humanos. Entonces, lo que hay que hacer es decirle a este presidente que esto ya no puede continuar así, porque va a ser prescindible. Hasta ahora había conseguido sostenerse en el poder, repito, porque es mejor que cualquier alternativa posible en estos momentos. Pero es que a partir de ahora el presidente al-Assad es prescindible y debería jugar con mucha más inteligencia sus bazas. Y mientras la ONU duerme, alguien tiene que hacer algo. Y ese alguien son los Estados Unidos de América. Adolfo Hitler también actuó cuando la Sociedad de Naciones dormía sus intereses, lo mismo el Imperio del Japón. Lo que yo quiero decir al respecto es que las acusaciones que se hacen contra Bashar al-Assad hay que ver las fuentes, de dónde vienen, es propaganda. Porque en todo caso, que no digan que Estados Unidos no viola los derechos humanos o que Arabia Saudita no lo hace en Yemen, por ejemplo. Los vascos han estado acusando al Estado español de violar derechos humanos en Vascongadas, aunque no sea lo que diga ETA, pero cada uno tiene su opinión. Y en ese sentido hay que ver las organizaciones internacionales, las agencias de la ONU que acusan a Assad, están dominadas por miembros de países que participan en la coalición junto a Estados Unidos para apoyar a grupos terroristas radicales suníes en Siria, como británicos, franceses, americanos, países miembros de la OTAN. O sea que realmente no se puede considerar los informes esos que dicen de abusos a derechos humanos como realmente confiables. Si los suizos lo dijeran, un país neutral como Suiza, ahí estaría de acuerdo a escuchar. Pero no hay que dejarse llevar por lo que se puede considerar un país neutral como Suiza y su secreto financiero y su secreto bancario. Porque, señor, es propaganda. Incluso lo que el gobierno español dice, como buen rabo de león de Estados Unidos, porque solamente es un rabo de león, en apoyar las tesis americanas. Estados Unidos, ¿por qué interviene? No porque defiende los derechos humanos, porque está interesado en tumbar al gobierno sirio y tiene que ganar la guerra de propaganda, la guerra de información en la opinión pública en su país como en el resto del mundo. Y se ha inventado de que Assad hace esto y lo otro. Pero no olvidemos los hechos. Assad se desarmó de su arsenal químico para junio del 2014 y eso fue avalado por la ONU y por Estados Unidos también, que lo aceptó. ¿Cómo de repente viene a decir que no ha habido total desarme de armas químicas? Y vuelvo y repito, hay evidencia de fuentes abiertas. Lean al autor Seymour Hersh en su artículo The Red Line and the Right Line, que apareció también en su libro The Killing of Osama Bin Laden, en que ahí, citando fuentes de la inteligencia americana, resulta que Turquía y Arabia Saudita le habían proporcionado precursores y gas y químico, el agente nervioso sarín, nervioso, al frente al Nusra de Al-Qaeda, ya en el 2013, y que lo habían utilizado en el famoso ataque de armas químicas de Buta, al este de Damasco, 2013, agosto 2013, que sirvió de casus belli para Obama querer, por decir que se cruzó una línea roja por el gobierno sirio, atacar, pero resulta que quienes usaron el gas fueron los terroristas del Frente al-Nusra de Al-Qaeda. Y según inteligencia de fuentes abiertas, ¿quién les proporcionó el gas en ese entonces? El príncipe Bandar bin Sultan, príncipe real saudí, que en ese entonces era jefe de la inteligencia saudita.
Bien, a ver Rubén, yo te pregunto varias cosas. Si dices que Estados Unidos se levanta como defensor de los derechos humanos, ¿por qué no se levanta en Yemen, donde está siendo masacrada la población, o en Bahrein, o en el extremo de Asia, donde los musulmanes rohingya están siendo masacrados completamente por los budistas, o muchos casos? ¿Por qué no ahí no habla Estados Unidos? Esa es una pregunta. Y dos, desde el punto de vista político, ¿tú crees que el gobierno de Siria sería tan tonto de hacer un ataque químico en este momento, cuando estaba prácticamente ganando la guerra, había rescatado Alepo, estaba ganando territorio de los terroristas, y Donald Trump hace 5 días estaba poniéndose de amigo del presidente Bashar al-Assad? El secretario de Estado Tillerson de Estados Unidos había dicho que el propio pueblo tenía el derecho de decidir el futuro de Bashar al-Assad y que ya no querían la cabeza de Bashar al-Assad. Donald Trump había dicho que Bashar al-Assad podía seguir en el poder. ¿Tú crees que el gobierno sirio sería tan tonto de desaprovechar toda esta oportunidad y lanzar un ataque químico? Sería verdaderamente no un error, sino una tontería. Rubén. Bueno, la falta de transparencia del régimen sirio abre el espacio para que se puedan cuestionar sus intenciones y sus decisiones. Evidentemente, y ya respondiendo a tu pregunta al respecto de los Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no tiene el don de la omnipotencia y no puede estar en todos y cada uno de los conflictos que me has mencionado, Roberto, donde desde luego tienes tu parte de razón en que hay una violación de los derechos humanos. Pero es que también hay más actores en la sociedad internacional que podrían colaborar en solucionar esas cuestiones, como los que tú me has mencionado. Y lo que tiene que quedar claro es que evidentemente no se trata de tomar partido por quienes se oponen a Bashar al-Assad, que son manifiestamente peores que Bashar al-Assad. Se trata de que el presidente al-Assad reconduzca la situación, presente pruebas reales y fehacientes de que esta situación no le corresponde y trate de reconstruir la situación política y civil ante el desconcierto que se está creando en ese entorno. Para Estados Unidos, la geopolítica de Gran Oriente, la que tiene punto clave Siria, es muy importante, y entonces, en este caso, lanza un aviso al régimen de que no va a permitir que bajo ninguna circunstancia, precisamente porque está ganando, cree que puede hacer cosas como estas, no puede hacerlo. Lo que tiene que hacer es, como yo he comentado antes, esta situación se debería terminar, abrir un periodo de elecciones libres de verdad, y si el pueblo sirio decide que sea al-Assad su presidente, que lo sea. Bien, me queda un minuto, Lajos, por favor. Sí, el distinguido invitado pues dice que el gobierno sirio debe mostrar su inocencia. No, el que acusa debe mostrar que los hechos que acusa al acusado. En este caso, a Estados Unidos le corresponde probar que Siria lo hizo. Y más sabiendo que frente al Nusra al-Qaeda, le digo al público español, acuérdense del acorazado Maine, en que hubo una explosión interna y Estados Unidos usó la explosión en la bahía de La Habana para justificar su guerra de agresión contra España en la guerra hispanoamericana de 1898, en que conquistaron Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Y ahí acusaron injustamente a España de algo que no hizo. El almirante americano, incluso Hyman Rickover, padre de la energía nuclear de la Armada Americana, demostró por fotografías del acorazado cuando lo sacaron de la bahía de La Habana que la explosión fue interna por la forma de los fierros del blindaje. Lajos tenía dos preguntas. Pero el gobierno americano y la prensa, todos acusaron a España, sin pruebas. Es lo que está ocurriendo ahora en Siria. Le invito al pueblo español a recordar lo que hizo Estados Unidos antes con España. Te agradezco mucho, Lajos. Ya se me quedaron ahí dos preguntas. Gracias a los dos. Nos vamos. Gracias, Rubén. Lajos Asdí. Gracias por este ejercicio de dos voces y por aportar su conocimiento. Gracias a ustedes también por sintonizarnos. Con el ataque a Siria, parece que Donald Trump pues está decidido a mostrar su imagen de cowboy, del vaquero en el mundo. En este momento, envía un portaaviones para amenazar a Corea del Norte. Donald Trump le dijo al presidente de China, si tú no frenas a los norcoreanos, lo haré yo solo. Y ya estamos hablando de armas nucleares. La cadena NBC o NBC reveló que el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos le puso en la mesa a Donald Trump dos opciones: poner armas nucleares frente a Corea del Norte y asesinar al líder norcoreano. Mañana todo esto va aquí, en Detrás de la Razón. Buenas noches.